Una revisión de las posturas del presidente estadounidense Donald Trump relacionadas con la cuestión palestina e Irán revelan que Trump se encuentra muy cercano a lo que desea Israel en relación a esos temas. Prometió trasladar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén e hizo hincapié en que va a cancelar el acuerdo nuclear internacional con Irán. Mejor no puede desear Israel de la parte estadounidense, en momentos en el que toma su curso el mayor acuerdo para suministrarle armamento que fue suscrito durante los últimos meses de la gestión de Obama. Se puede deducir de las declaraciones de sus funcionarios que Israel quiere, y en especial Benjamin Netanyahu, ver el cumplimiento en la práctica de estas promesas estadounidenses. Pero todos saben que años de embargo contra Irán no evitó que ésta pueda desarrollar sus programas de misiles balísticos y más aún su programa nuclear. La situación de Irán después del acuerdo es mucho mejor que lo que era antes. Por otro lado, la adherencia de Israel a las políticas medioorientales de Trump tal vez la coloque en una posición de enfrentamiento con los países que no le agradan las acciones del presidente estadounidense, siendo estos países que tienen su peso con respecto a las cuestiones regionales relacionadas con los intereses de Israel. Es muy prematuro hablar de guerra estadounidense-israelí contra Irán. Las condiciones militares y sobre el terreno no están dadas para ello, según el criterio de más de un experto israelí. La presión de Estados Unidos sobre Irán no es nueva, y que al decir de sus funcionarios tiene varias opciones para responder, lo cual le permite absorber un ataque israelí-estadounidense, cualquiera que sea su forma. Solo que lo único constante desde el periodo de George W. Bush, quien lo precedió o quien llegó después, es que Irán continúa desarrollando sus programas misilísticos. Y esto se da hoy en medio de un apoyo político ruso y comprensión de parte de la Unión Europea. No hay nada nuevo en la posición israelí. Además, las posiciones de Trump no tendrán ningún efecto, ni podrán impedir la producción de Shahab 5 y Shehil 2. Sumado a esto, los 110 tipos de misiles balísticos iraníes, para que todo retorne de esta manera al primer cuadrante antes de producirse el acuerdo nuclear. A la política se le enfrenta con política, y al fuego con fuego. هول حاويات الأمونيا بحيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية. Desde que el secretario general de Hezbollah, al-Sayed Hassan Nasrallah, advirtiera hace menos de un año que el partido posee la capacidad de una bomba nuclear, ya que posee la capacidad de alcanzar los almacenes de amoníaco que se encuentran en el Golfo de Haifa, y el espectro del desastre químico no se aparta de la mente de los israelíes en general y de los habitantes de la zona de Haifa en particular. El profesor Ehud Keinan, del Departamento de Química del Instituto de Tecnología en Haifa, confirmó que alcanzar un buque cargado de amoníaco en las costas de Haifa causaría la muerte de decenas de miles y afectaría a cientos de miles más como resultado de la interacción del amoníaco líquido. Keinan advirtió que el daño a un solo tanque a bordo del buque podría causar un desastre, cuyo efecto podría exceder al de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Según Keinan, el daño de un solo contenedor sobre el buque cubrirá a Haifa con una nube mortal de amoníaco durante al menos 8 horas, causando la muerte por asfixia de toda persona en la zona en menos de 1 hora. El despacho del primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que remitió copia del informe al Consejo de Seguridad Nacional y agregó que su contenido se discutió con profesionales del ramo. Mientras tanto, el ministro del Medio Ambiente israelí, Zeev Elkin, afirmó que este informe respalda la posición de su ministerio, que exige alejar los depósitos de amoníaco de la zona lo antes posible. El periódico Haaretz citó una fuente conocedora del tema que habló de los intentos de encontrar soluciones, señalando que se ha discutido la variante de trasladar los contenedores a Ashdod, pero la propuesta fue rechazada debido al peligro relacionado con los buques de amoníaco mientras atrancan en el puerto de Ashdod, cerca de la Franja de Gaza. La gravedad de las advertencias de los expertos la confirma el reconocimiento de altos comandantes del ejército israelí de que Hezbollah posee la capacidad misilística. El comandante de la base de Haifa, perteneciente a la Armada israelí, el general de brigada David Saar Salameh, reveló hace unos días que Hezbollah es la principal amenaza para las fuerzas navales y es como un ejército y que no se debe tomar a la ligera, tampoco sus intenciones o sus medios, agregando que el movimiento posee ahora una colección completa de misiles en cantidades mucho más grandes, con diferentes cabezas de guerra y de alcances variados, y hay que suponer que tienen todo.
Es una ley que legitima los asentamientos en Cisjordania y en particular los focos desorganizados construidos sobre tierras privadas de palestinos, para así impedirles, siendo los legítimos propietarios de los terrenos, el derecho a recurrir a los tribunales para recuperar sus tierras. Es el proyecto de la ley de ajuste presentado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por iniciativa del Partido Hogar Judío, a pesar de la oposición del campo sionista y la advertencia del consejero jurídico del gobierno, quien señala que esta ley podría conducir a Israel a la Corte Penal Internacional. Legitimar los focos de colonización en los territorios ocupados viola el artículo 49 del Cuarto Acuerdo de Ginebra. Esto se considera una transgresión y más aún es lo que señala el artículo 46 del Cuarto Acuerdo de Ginebra, que considera los procesos de colonización como violaciones extremas que pueden llegar a considerarse como crímenes de guerra. El objetivo de la ley es regularizar la situación de los asentamientos de la ocupada Cisjordania, legitimándolos y protegiéndolos contra cualquier perjuicio legal, a cambio de una compensación a los palestinos propietarios de las tierras, ya sea dinero o terrenos alternos en otros lugares, independientemente de que lo acepten o lo rechacen. Asimismo, la ley impide que los tribunales israelíes consideren cualquier caso en contra de los asentamientos y, basándose en la misma, se iniciaría la ampliación de la construcción en 16 asentamientos en Cisjordania. Esto es una violación de la legitimidad internacional y del derecho internacional. Es una violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2334 y una violación del Acuerdo de Roma, así como es una violación de la ley fundamental de Israel que no permite que nadie arrebate la propiedad de otro. Creo que nosotros en el Estado de Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina vamos a acelerar los procedimientos dentro de la Corte Penal Internacional para demandar a Israel por este crimen adicional y los crímenes que comete en nuestras tierras palestinas. El objetivo final de esta ley es legalizar 50 asentamientos en territorio ocupado y la confiscación de miles de dúnums de tierras privadas y públicas palestinas, preparando para abolir la solución de dos estados y anexar lo que le resta de Cisjordania a Israel, según lo exige su extrema derecha. Es la misma sinfonía. Los misiles balísticos se interponen nuevamente entre Irán y Occidente. La última prueba misilística iraní, hecho reconocido por Estados Unidos, se remonta a julio del año 2016. En aquel entonces Rusia se encargó de frenar el impulso del Consejo de Seguridad. Hoy la situación tal vez sea diferente. La posición rusa no ha cambiado, no así el caso de los países europeos, ya que los indicadores de la falta de afinidad europea estadounidense con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se inició con la decisión de Trump relacionada con el tema migratorio y parece que no finalizaría con el nuclear iraní. Es harto conocido que el acuerdo nuclear iraní no es bilateral, pero sería posible que Estados Unidos de Trump, por ejemplo, proceda unilateralmente a retirarse del mismo, asestando con ello un golpe a todo el sistema de gobierno global. El meollo del asunto radica en la confianza. No se puede separar el caso del acuerdo nuclear de otros expedientes espinosos que abarcan a las mismas partes que suscribieron el acuerdo, desde Siria a Irak, Yemen y Bahrein. En todos los puntos geográficos candentes se encuentra presente el expediente nuclear iraní de una manera u otra. En caso de que sea difícil predecir lo que podría hacer Trump, quien hoy en día es adicto a las decisiones ejecutivas, sin embargo, ayudaría mucho a observar la posición de los países europeos. ¿Qué harían estos si los Estados Unidos se retira del acuerdo? Francia, por ejemplo, se compromete a defender el acuerdo y llama la atención que la parte iraní habla de una visita fructífera de Jean-Marc Ayrault a Teherán, lo cual es un hecho prometedor que podría facilitar la realización de consultas bilaterales fundamentales sobre Siria, Irak, Yemen y el Líbano, y este ambiente fue traducido por Francia al afirmarle a la parte iraní su compromiso con el acuerdo. Este hecho lo ratifican las palabras del jefe de la diplomacia francesa desde Teherán, al señalar que su país tiene preocupaciones reales sobre la actitud de la administración de Estados Unidos hacia el acuerdo nuclear.
Si colocamos esta visita en el contexto de tranquilizar a Teherán de que tiene garantizado el respaldo francés y europeo al acuerdo, esto no favorecería a Trump. ¿Acaso provocaría el presidente de Estados Unidos un enfrentamiento con Europa, habiéndose habituado a iniciar frentes de conflicto en el interior y el exterior? ¿Acaso esto estaría en concordancia con los intereses de Estados Unidos? La próxima visita de Benjamin Netanyahu a Washington podría dar algunas respuestas. A pesar de que Marruecos se encuentra ubicado geográficamente en el extremo noroeste del continente africano, el recorrido de Rabat para llegar a la Unión Africana fue largo. 33 años duró la ruptura entre Marruecos y la Unión, que tenía como nombre el año 84 la Organización para la Unidad Africana, OUA. En ese entonces, Marruecos cortó sus relaciones con la institución africana a causa del reconocimiento del Frente Polisario, que declaró unilateralmente la fundación de la República Árabe Saharaui Democrática. El viaje del retorno fue iniciado por el rey Mohammed VI desde hace aproximadamente 10 años, a diferencia de su padre Hassan II, quien había apostado a las relaciones de Marruecos con la Unión Europea en sustitución de las relaciones con la extensión geográfica y geoestratégica de su país, que es el continente africano. El actual rey había decidido invertir en sus relaciones con sus vecinos en el este y el sur, una decisión que se tradujo en una solicitud formal durante el pasado verano y se convirtió en un hecho real durante la votación secreta a favor del retorno de Marruecos a la Unión durante las labores de su 28ª cumbre. Volvimos a la Unión Africana por la puerta grande, elegimos la solidaridad y esperamos trabajar juntos para el desarrollo del continente moreno. Es el momento para que África comience a resolver sus propios problemas y aproveche su riqueza. Este retorno al regazo africano, que algunos observadores opinan que se había demorado, no se produjo sin la oposición encabezada por Argelia y Sudáfrica, que consideran que Marruecos aún ocupa territorio de la República Saharaui, que es miembro de la Unión. Pero esta oposición no impidió que la delegación de Argelia saludara la decisión de Marruecos al considerarla como un paso serio hacia la unidad del continente que aspira a tener un papel político y económico destacado en el mundo de hoy.